Bueno, pues soy periodista, soy escritora o al menos a veces escribo libros y bueno, desde luego ante todo una persona con ganas de contar historias. Bueno, me escaparía a todas esas épocas de las que hablo. El futuro en muchos de ellos, pero permanentemente a momentos fantásticos o al menos interesantes y fundamentales para entender el mundo, momentos del pasado que han tenido grandes innovaciones que han transformado el mundo tal y como lo conocíamos. Eso sí, si luego me preguntas en cuál preferiría vivir, te diría que a partir del momento en que se inventó la anestesia, que para mí es uno de esos antes y después que hay que tener en cuenta cuando a uno le preguntan en qué época le gustaría vivir. Yo siempre digo que cuando se haya inventado la anestesia, antes no. Bueno, os tengo rodeados, por decirlo así. Yo desde niña, eh, en cuanto descubrí que escribir era una profesión, que a mí me parecía un juego, y descubrí que cuando eras mayor ya a uno le podían llegar a pagar por ello, soñé siempre con ser escritora, con escribir, y luego ya más mayor aún descubrí que también se podía uno ganar la vida hablando. Así que he de reconocer que ambas cosas me apasionan, escribir y hablar, pero ya que a uno le paguen por hablar, ya me parece lo más. La radio es un medio que adoro, que me ha dado muchísimo y del que aprendo mucho todos los días. Bueno, creo que el periodismo siempre ha sido fundamental para el desarrollo de las democracias y ahora está en un momento pues más crucial que en mucho tiempo, precisamente porque hasta la propia verdad ha empezado a ser imprevisible, a cuestionarse, y no solo por el papel que juegan los algoritmos en ella, que es mucho, y ya lo hemos hablado en lo imprevisible, sobre todo porque empiezan a cuestionarse hasta los hechos, y se ha extendido esa frase de, bueno, es mi realidad, como si pudiera ser ajena a la propia realidad misma si no hubiera hechos objetivos. Creo que el desafío del periodismo es demostrar que sí que los hay y que necesitamos compartir unas reglas de juego, una opinión pública tiene que compartir la verdad de los hechos para luego poder opinar sobre ellos. Al menos el diagnóstico de los problemas que tenemos tiene que ser compartido y luego pues cada uno propondrá cuáles son las recetas, las mejores recetas para resolverlo. Pero me parece que el periodismo va a ser fundamental para esto, para definir los problemas que tenemos como sociedad y luego que cada uno lleve su receta para solucionarlos y que gane cuando se vote el mejor. Bueno, el cambio son puntos de inflexión y sabemos que significa que lo que viene va a ser diferente y normalmente desconocido. Entonces, depende mucho cómo lo afrontes, que lo vivas con tranquilidad o con una incertidumbre, con mucha angustia. La creatividad nace de la incertidumbre, es decir, la incertidumbre no es mala per se, puede ayudar mucho a avanzar y a la creatividad, lo dicen mucho los sociólogos y los psicólogos, pero la incertidumbre también es un momento que puede ser muy problemático y que está en el caldo de cultivo de los populismos. Cuando la incertidumbre genera mucho desarraigo o mucha desazón, lleva a la gente que quiere respuestas rápidas a abrazar soluciones demasiado simples para lo complejo que es el problema que tienen por delante. Por eso hay que tener tanto cuidado con las épocas de mucha incertidumbre como la que estamos viviendo, porque pueden, por una parte, incentivar la creatividad y ayudarnos a evolucionar, que está muy bien, pero también son un caldo de cultivo perfecto para los populismos y de estos nunca suele salir nada bueno. Bueno, porque nos estamos dando cuenta de que por muchos robots que tengamos, por mucho Big Data, por mucha inteligencia artificial, al final los desafíos que enfrentamos los seres humanos se parecen mucho a los que teníamos hace decenas de años o hace cientos de ellos. Al final se parecen mucho los problemas que tenemos y solucionamos algunos de ellos y otros nos acompañan. Las herramientas tecnológicas que utilizamos son diferentes, pero al final queremos todos tener, bueno, pues una vida lo más cómoda posible, lo más llena de satisfacciones, dejarlo el mejor que podemos para nuestros hijos y eso se parece mucho a los humanos tal y como éramos, bueno, pues antes ya no solo de Internet, sino también de la electricidad o del ferrocarril. Esos desafíos que nos unen como humanidad, creo que los tenemos que poner presentes y en lo imprevisible lo intento, el separar cuánto hay de la vida que nos va a cambiar con el Big Data, con las nuevas tecnologías, con todas estas transformaciones digitales y cuánto hay de lo que va a continuar siendo lo mismo. Y hay muchas cosas
que lo vistamos como lo vistamos, de la transformación tecnológica que le pongamos, que van a continuar permanentemente siendo iguales. Y la vagancia, por ejemplo, es una de ellas, la pereza. La pereza es algo que las máquinas no van a entender nunca. Eso es una cosa muy humana. Y la pereza, además, puede ser un motor de la innovación que a veces tenemos olvidado, porque inventamos cosas que nos ayudan a reducir el mínimo esfuerzo. Y sabemos improvisar, cosa que las máquinas no saben. Yo creo que mirar la tecnología desde ese punto de vista, el de qué problemas nos van a solucionar, ayuda a aterrizar mucho el humo que suele acompañar a todas estas grandes épocas de transformación. Bueno, pues los algoritmos, la verdad que están mediatizándolo todo, están en medio de todas partes. Y a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto en la pantalla tenemos detrás operaciones matemáticas que están tomando decisiones por nosotros. La película que vamos a ver, o ya digo, la cita que podemos tener si se usan aplicaciones para ligar. Y lo que no nos damos cuenta es que por el hecho de que sea un algoritmo, no es más del futuro. A veces lo que están reproduciendo estos algoritmos son parámetros muy viejunos. Por ejemplo, en las aplicaciones de citas hay algunas que funcionan priorizando los encuentros, los match, entre hombres que tengan siempre un poder adquisitivo superior al de las mujeres para esas citas. Aunque ninguna de las partes haya pedido algo que parece tan anticuado, ¿verdad? Pues son prejuicios que los sistemas están aprendiendo de los humanos porque así se los ha programado. Entonces, el hecho de pensar que porque lo dice un algoritmo es objetivo o peor aún, bueno, del futuro, son ideas totalmente erróneas. Es fundamental entender cómo funcionan todos estos sistemas para que no nos hagan el lío. Y eso tiene mucho que ver con la manera en la que entendemos las relaciones humanas, pero por supuesto también la estupidez que mencionabas es una cualidad esencialmente humana que las máquinas se están volviendo locas para entender, porque nos gusta pensar en los humanos como seres racionales y en realidad también somos seres impulsivos, ambiciosos, vengativos, y todo eso no lo va a cambiar ninguna máquina. Los robots no van a venir a cambiarnos. Lo que sí que nos van a ayudar es a de repente tener que reflexionar sobre situaciones que nos habíamos permitido el lujo de mantener como teóricas y ahora ya cuando quieres enseñarle a una máquina a pensar, que es un desafío tan enorme que tenemos en estas décadas y por delante, bueno, pues hay que entender mejor cómo somos los humanos. Y mi favorito de todos es el humor, sin duda, por eso el último capítulo de Lo Imprevisible eh, entrevisto a muchos cómicos famosos que todos conocemos para que me expliquen cómo funciona el mecanismo del humor para entender por qué a los mayores expertos del mundo en inteligencia artificial les está costando tanto que las máquinas aprendan a contar chistes. Pueden componer sinfonías, ya saben pintar cuadros como los de Rembrandt, pueden llevarnos a Marte, pero no saben hacernos reír. Eso todavía es una cualidad esencialmente humana porque la esencia del humor es lo imprevisible. Y en el momento en que no se puede prever, ya no puede ser una rutina. Si fuera una máquina de hacer chistes como churros, ya dejaría de hacernos risa. Y lo están intentando muchos expertos y neurolingüistas. Y todavía es una de las áreas de la inteligencia artificial que más retraso lleva, porque el humor creo que condensa la esencia de lo que significa ser humano y esto me encanta. Y también es una advertencia y es cuidado porque le tenemos mucho miedo o precaución también por las películas de ciencia ficción que hemos visto a los killer robots, los robots asesinos, ¿no? Esas máquinas que pueden hacer la guerra. Y a lo mejor deberíamos tenérselo sobre todo a las máquinas que sean capaces de hacer ironías, porque cuando las máquinas entiendan la ironía, eso sí que va a ser para salir corriendo. Eso sí que me parece distópico, porque es lo esencialmente humano. Y hay que tener presente lo que nos hace humanos para saber qué es lo que nos diferencia de las máquinas. Y me parece, esa es la invitación que le hago al lector con Lo Imprevisible, entender mejor cómo somos las personas con nuestras miserias y nuestras maravillas, para entender mejor por qué estamos tan lejos, lejísimos todavía, de lo que son las máquinas mal llamadas de inteligencia artificial, porque inteligencia es una palabra que le queda muy grande todavía a las máquinas. Hemos sido extremadamente generosos los humanos al compartirla con ellos. Yo creo que iba a llevarse muchas preguntas que no se había planteado. Y creo que las preguntas, lo repetía mucho también cuando escribí El fin del mundo tal y como lo conocemos, las preguntas a falta del DeLorean son la mejor manera de viajar al futuro.
el tener dudas que no habías tenido antes. Eso me lo dicen muchos lectores de Lo imprevisible. Por ejemplo, ¿sería infidelidad tener sexo con robots? ¿Son los robots también las relaciones, digamos, que no se tienen a escondidas de la pareja una infidelidad? Pues es una pregunta que a lo mejor en el futuro va a ser relevante a medida que avanza pues ciertas tecnologías, pues como el sexo con robots, que ya es algo que se está comercializando. Bueno, pues son preguntas sobre el futuro que todavía no nos hemos hecho, y cuento esta como a lo mejor una de las más anecdóticas, pero que dan lugar a muchas discusiones sobre el mundo que queremos tener. O, por ejemplo, con los coches autónomos, cómo tienen que organizarse, cómo tienen a qué se les debe exigir a las máquinas para evitar los accidentes, cuando los humanos estamos acostumbrados a dar volantazos según nos sale el instinto, pero a un algoritmo de un coche autónomo habría que pedirle que nos diera cierta seguridad, igual que se lo pedimos a una batidora, que tiene que funcionar un coche también. A los humanos nos permitimos tener errores y flaquezas que a las máquinas jamás se las permitiríamos. ¿Dónde está el límite de lo que significa ser humano? Y esa pregunta creo que no nos la estamos haciendo porque el día a día, las prisas de las noticias que tenemos los periodistas, como yo, los primeros, a veces no nos deja plantearnos dudas de los cambios profundos que estamos teniendo en una época, como decíamos al principio, de tanta incertidumbre. Así que yo diría que al que le apetezca leerse Lo imprevisible se va a pasar un buen rato, va a ver que hablamos del amor, de la estupidez, de la educación, del futuro del trabajo, de muchas de las cosas que querríamos tener una idea y no nos da tiempo a pensarlas y a plantearse dudas y a discutirlas con el entorno, que ahora que podemos volver a salir a la calle, pues la verdad hay que tenerlas y hay que disfrutarlas. El futuro al final lo vamos a sacar haciéndonos muchas preguntas y muchos debates y muchas discusiones.